Vale, te aviso cuando se me vea a mí con el móvil. Eh, Pero no nos vemos. no me sale tú. Ah, pero ya estamos, se nos oye otra vez. Bueno, pues a- ahora ya nos vemos. Bueno, parece ser que hemos Hemos tenido vuelto. unos problemas técnicos, pero como siempre, pues todo se arregla y demás. Bueno, hoy queríamos hablar de algo que apuntamos hace bastante tiempo, cuando hablamos de los propósitos y concretamente estuvimos planteando propósitos finitos y propósitos infinitos. Pero al final dijimos, bueno, pues luego ya lo hablamos más profundamente, sí que lo apuntamos un poco, pero no se ha profundizado. Entonces, hoy queríamos acabar con este tema de a ver qué es lo que nos parece a cada uno con nuestro parecer, ¿no? ¿Qué es mejor o qué consecuencias tiene? ¿Qué es lo que produce cada uno de ellos? Pues para que, como todo, o sea, lo que vayamos eligiendo en nuestra vida, vaya siendo siempre aquello que cada uno de vosotros consideráis que es más idóneo. Hola al público que llega hoy, se va a sentar. Vale, a ver. Narrando todo lo que pasa en la tiene, habitación. no tiene silla y cosas de esas, pues bueno. Vale, pues a ver qué, no sé, que estábamos hablando antes, ¿no? Entre nosotros, que quizá, antes de entrar en el directo, que quizá es un poco difícil poder plantear realmente qué cosas son, que consideramos propósitos finitos y que consideramos propósitos infinitos. Porque es un poco como lioso. Yo en principio tengo un pensamiento que es todo lo que son físico, considero que es propósito finito y todo lo que es, digamos, espiritual o yo qué sé cómo deciros, mental o como lo queramos llamar, o sea, eso que no es tan físico es lo que considero propósito infinito. Y estábamos aquí dando vueltas, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, ser un mejor corredor. ¿Eso qué sería? ¿Un propósito finito o es un propósito infinito? Carla y Raúl estaban dando su opinión, veían más bien que era un propósito infinito y yo veía más bien que era un propósito finito. En este sentido, o sea, lo que es propiamente dicho, mejor corredor. Y si queréis podemos seguir hablando, seguir argumentando y luego ya pues Estaba vamos. esperando porque hay gente que dice que se le ve parado todavía. Entonces no sé. Otros lunes más. O sea, he preguntado, pero solo me han contestado 2 personas. Yo ya. Yo ya. ¿Ya? ¿Bien? Vale. Vale. Pues venga. Va bien, pues venga, dale. Que lo que yo estaba diciendo era que no lo veía tanto así como físico es finito sí o sí y mental es infinito sí o sí, porque por ejemplo con el ejemplo de ser cada día mejor corredor, sí que veía que se puede cumplir y que puede ser algo infinito, porque nunca tienes por qué llegar al límite. Ya estábamos planteando, ¿vale? Pero No se oye el micro de Carla. Está bien. Hola. Bueno, vete hablando con eso. No pasa nada si me lo van a traer ya. Producción. Bello día. ¿Me pongo aquí? Sí. Habla con eso. Vale, pues eso está diciendo. Vale, a ver, pues lo repito. Que yo no veía tanto. ¿Se me escucha bien? Vale. Que yo no veía tanto que lo físico fuera finito y lo mental fuera infinito, porque con el ejemplo de ser cada día mejor corredor, yo no veía que eso tuviera límite o que tuviera fin, o sea, no lo veo finito. Porque estamos planteando que al ser algo físico puede ser que haya algún momento en el que te lesiones y no puedas correr nunca más, por mucho que lo intentes o lo que sea. Pero lo que yo decía era que igualmente, si tu propósito simplemente es cada día dar lo mejor de ti corriendo, cada día ser lo mejor corredor que puedas, aunque sean 2 pasos, si tu propósito sigue siendo ese, lo vas a seguir cumpliendo, aunque estés lesionado de por vida y solo puedas andar un paso cada día o puedas correr nada.
Pero si simplemente es dar lo mejor de ti, no tiene por qué acabar nunca. Si tu propósito es correr maratones, que es lo que estábamos diciendo, pues entonces sí acabará en el momento en el que te lesiones. Y eso era lo que había dicho. Yo estaba diciendo algo parecido, que al final no, o sea, creo que es mucho dependiendo de la mentalidad que lleves, pero claro, al final de la conversación estaba empezando a pensar que igual esa actitud de pase lo que pase o esté como esté, sea la situación que sea, es más la situación de una persona que dice voy a hacer lo mejor que pueda en cada situación en general, ¿sabes? Con esa mentalidad y esa sensación buena, por decirlo así, y eso implica el hecho de correr ahora. No sé si se puede tener una actitud como súper positiva en cuanto al correr, ¿sabes? Si en general no tienes una actitud así con todo, no sé si me explico. Sí, te entiendo. O sea, lo veo complicado si tú no te sabes tomar las cosas con esa actitud, que te lesiones y lo veas como algo de lo que puedes sacar provecho. Pero claro, es que estamos hablando de una persona que tiene como propósito ser mejor corredor cada día. Entonces, lógicamente, tendrá que tener ese trabajo previo de... O sea, al final está teniendo un propósito infinito, es lo que estaba diciendo yo, ¿sabes? Entonces, entiendo que sí viene de una persona que no se está poniendo un límite concreto, que no quiere ser el mejor de los que tiene alrededor, que no quiere correr esta maratón concretamente. No, simplemente quiere ser mejor corredor cada día. Sí que entiendo que tiene que ser un tipo de persona en concreto, porque si lo que tú quieres es competir, pues ese no va a ser tu propósito, ¿sabes? Pero eso, en ese caso concreto, como que no veía el límite. O sea que estáis hablando, por ejemplo, de actitud. La actitud es una cosa espiritual, no es física. Sí, es la actitud que tienes ante algo físico. Claro. Al final. Sí, pero el Entonces, propósito como tal sí que es físico, ¿no? yo entiendo que cuando es físico, la física se estropea. ¿Vale? O sea, yo lo entiendo así. Salvo que, no, insisto, es que ya no es lo mismo decir, bueno, yo voy a ver cómo supero cualquier situación para que esté mejor hoy que lo que yo pudo estar ayer, ¿no? Vale, pero es que eso, claro, es un propósito infinito, pero ya no estás cerrando nada. Ya estás diciendo, bueno, ahora puedo ser un corredor, por ejemplo, que corra maratones, pero si mañana me lesiono, pues a lo mejor tengo que ser un corredor que voy cojeando, pero que hago esa maratón en el tiempo que buenamente pueda y ya está. Y si llega un momento, yo que sé, que casi no me puedo mover, pues irá con un bastón, ¿no? Vale, pero evidentemente no es lo que entendemos hoy nosotros como corredor. O sea, entendemos como persona que quiere superarse a sí misma ante las dificultades. Pero claro, ya, insisto, ya es un tema infinito. O sea, ya no es un tema físico. Es una actitud ya propia de me quiero superar a mí mismo en base a las dificultades que me puedan llegar. No sé si me explico. Entonces, desde ese punto de vista, es por lo que, a lo que estábamos hablando antes, yo, si hago una imagen, insisto, de personas que, oye, que les encantaba, ¿no? El poder correr y se preparaban y les hacía muchísima ilusión correr los maratones o lo que fuera, pero luego se acababa eso. O sea, llegaba un momento que no podían ya correr un maratón, por lo que sea, pues porque a lo mejor se lesionaban. No hablo de profesionales ya, hablo de gente, oye, pues amateur que le gustaba, que disfrutaba con ese mundillo, ¿no? También de irse, de correr y demás, ¿no? Pero se lesionaban por alguna razón. Bueno, por la razón de siempre, porque las lesiones al cuerpo pues llegan, ¿no? Y sí que veía que para ellos lo que era esa parte se había acabado. Algo que les hacía feliz, pues se había acabado. Que luego, oye, encontraban la felicidad en otro sitio, pues ya estamos hablando otra vez de lo que son otro propósito nuevo, finito, otra vez, ¿no? Que a lo mejor, pues, también se acaba. Como se acaba, pues eso, cuando te pones un propósito de conseguir un trabajo, se acaba porque ya lo has conseguido, o cuando te pones un propósito de conseguir una carrera y también se acaba. Porque, Sí, es como pues, el vídeo de Iniesta que vimos al final. Lo consiguió todos los títulos y todas las cosas que podía conseguir como jugador de fútbol y una vez lo tienes, pues se sentía vacío porque veía que no era más feliz por ello.
Claro. Y porque ya no daba para más. Es decir, que se acabó. Sí, que era un poco lo que hablábamos antes de cuáles son las consecuencias de un propósito infinito y cuáles son las Claro, consecuencias de claro. un propósito fin. Ese es el No sé fin. cuál he dicho primero, pero ya me entendéis, ¿no? Sí, finito e infinito. Claro que no se está buscando aquí simplemente desarrollar lo que es un propósito infinito, lo que es un propósito infinito, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre todo lo que nosotros planteamos y hablamos va con un fin, que es a ver si vamos encontrando el cómo ser cada día, estar mejor con nosotros mismos, vivir más felices, estar más a gusto, en definitiva, pues lógicamente lo que importa son las consecuencias. O sea, ¿qué ocurre con los propósitos finitos? Que nosotros, desde que empezamos a hablar con todo esto, poco a poco, a menos para mí, me empecé a dar cuenta de lo importante que es, más que propósitos finitos, lo importante que es hacer propósitos infinitos. Y de algún modo, bueno, pues en todas las reuniones que hemos ido teniendo y hemos ido hablando, intercambiando opiniones y demás, poco a poco, quizá todos nosotros hemos ido viendo que son mucho más importantes por el efecto que producen, por la realidad que al final vas teniendo, por las consecuencias que se tienen, aquellos propósitos infinitos en vez de los propósitos finitos. Porque también hemos visto por qué los propósitos finitos pues tenían una serie de consecuencias no tan buenas. Eran puntualmente buenas, pero luego ya era un poco como las explosiones de los fuegos artificiales, ¿no? Al final, el tema de conseguir algo, ese propósito, lo bueno, lo que te genera esa buena sensación es precisamente perseguir ese objetivo. ¿No? Entiendo que ese es el momento en los finitos, pues el momento de conseguir, de tratar de conseguir ese objetivo es cuando lo disfrutas y el momento de tenerlo también lo disfrutas. Luego ya, claro, cuando ya lo tienes, es el problema, ¿no? Porque desaparece. Entonces entiendo que de esa manera, si tienes un propósito infinito, estás de manera constante en esa sensación, ¿sabes? De búsqueda y sentirte bien porque lo estás buscando y lo estás persiguiendo de alguna manera, conseguirlo te genera esa sensación buena, pero como lo tienes que seguir buscando porque no acaba, pues es como un bucle infinito, ¿sabes? Como un loop ahí, constante. Entonces entiendo que la sensación que se genera es mejor porque perdura más. Que es un poco el problema que veo de los propósitos finitos en cuanto a mí, por ejemplo, las experiencias que he tenido. Que claro, cuando lo estás persiguiendo y al final lo acabas consiguiendo, es como que ves todo el trabajo que has hecho para tener eso y dices, joder, qué guay. Pero claro, una vez lo tienes, ya no hay nada que perseguir, ¿sabes? O no hay nada que... Pues eso, no hay un objetivo como tal claro de decir, Dios, quiero tener esto, no quiero agarrar esto. Entonces ahí ya se pierde como esa motivación e incluso lo ves como más banal, ¿sabes? Lo que acabas de conseguir al cabo de un tiempo. Sí, como que se entra en ese bucle, lo que estaba diciendo yo un poco antes también, de insatisfacción constante, que dentro de, porque estaba pensando yo ahora, dentro de que tú tengas un propósito infinito, como estábamos diciendo antes, puedes también alcanzar pequeñas cosas y puede que consigas X cosas y se quede ahí y ya está. Pero de base siempre va a estar el mejorar cada día lo que tú te hayas propuesto. Y por mucho que consigas algo, no se te va a generar ese bucle de insatisfacción constante que se genera si tu único propósito es tener esto en concreto y ya lo tienes. Y ahora otra cosa y ya la tienes. Y ahora otra cosa y ya la tienes, ¿sabes? Como que creo que se puede dar, pero sin que sea lo que estás buscando en ese momento, ¿sabes? Como que siempre de base, como estábamos diciendo con lo del corredor, siempre de base va a estar el que en su vida quiere tomarse las cosas en general con X actitud y que cada día quiere afrontar las cosas que le vengan de X manera o cada día poder afrontarlas mejor o lo que sea. Y quizá consigue correr una maratón y ya está, y lo consigue y eso se queda ahí, ¿sabes? Pero no era su objetivo principal. O sea, como que Ya. veo que puede existir dentro de eso sin que sea tu, pues eso, tu meta y ya está, y se acaba, pero si no entras en el bucle de insatisfacción constante. Sobre todo es el tema que, como la propia palabra dice, propósitos finitos son que es que se acaba. Hay un momento que ya se ha conseguido, por lo tanto ya no tienes que tener más propósito, no sé si me explico, ese se ha acabado, ¿no? Y otra cosa que también hay que tener clara es que no son excluyentes, es decir, que los propósitos infinitos normalmente no excluyen todo lo demás. Me explico.
Si yo tengo como propósito cada día ser una persona, por ejemplo, que se encuentre mejor consigo mismo en cualquier situación, eso no significa que no me apetezca y disfrute de correr una maratón. Sí. Porque estoy bien conmigo mismo y a su vez estoy corriendo una maratón. O no significa que no pueda estar bien conmigo mismo, pero a su vez busque, yo qué sé, tener una carrera. Sí. O un coche o Un lo que coche sea. Sí. o tener un trabajo, yo qué sé, de ingeniero aeronáutico, lo que sea, ¿no? O sea, eso, cualquier cosa no excluye. Sin embargo, claro, pero como tienes como propósito fijo o como el propósito fundamental el cada día sentirte mejor contigo mismo, amándote más, es decir, teniendo más autoestima, o incluso ser capaz de cada vez dentro de tu autoestima, ese amor que tú tienes, lo vas desprendiendo y haces que la gente se sienta amada, ¿no? Aunque deje de correr, mi propósito principal sigue, porque eso no se acaba nunca, ¿no? Es decir, intentar cada día estar un poco mejor conmigo mismo ante las situaciones que se vayan dando en la vida, precisamente ante la lesión, vuelva a ser otra vez, el propósito está vivo, ¿no? Quizás ya no puedo correr, ¿vale? Y el propósito que tenía de correr una maratón, pues mira, eso ya lo tengo que dejar a un lado, pero como sigo estando en ese propósito fundamental, que es sentirme cada día mejor en cualquier circunstancia de mi vida, pues entonces el propósito sigue. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso, para mí, digamos, lo que considero infinitos, lo que considero propósitos desde mi punto de vista, insisto, y que para mí, son aquellos que son espirituales, es decir, de mentalidad, de actitud, de, no sé, de emoción, ¿no? Pues es un poco por todo lo que es espiritual, en definitiva. No sé qué piensa por ahí la gente Opiniones. que estáis escuchando esto, ¿no? A lo mejor suena raro, ¿no? De esto que estamos hablando, porque la verdad, sea dicha, no es una cosa que yo ya haya oído demasiado tiempo. Sí he oído lo de propósitos, hay que tener propósitos en la vida, pero este punto aquí que nos hemos inventado, vamos a decirlo así, de propósitos finitos y propósitos infinitos, pues no es una cosa que se haya escuchado mucho. Entonces no sé si queréis aclaraciones o qué pensáis, cuál creéis vosotros que es mejor, si tener propósitos finitos o tener propósitos infinitos. O sea, propósitos de estos que se consiguen y ya está, y has llegado y luego ya te buscas otro. Yo qué sé, tengo una carrera, pum, la he acabado, qué bien, pues quiero otra carrera. Bueno, siguen siendo propósitos finitos desde nuestro punto de vista. No sé si hay alguien por aquí está diciendo alguna cosa. De momento no. Ahí no. Al ¿Y menos creéis- que me cargue a mí. ¿Creéis que se pueden tener propósitos finitos sin que se te genere esa insatisfacción? O sea, quiero decir, yo puedo querer, yo qué sé, correr 100 kilómetros y es algo que quiero conseguir y me esfuerzo para conseguirlo y incluso lo tengo como objetivo y ya está, y lo consigo, pero por mi manera de enfocarlo y por mi actitud, no me lo tomo como, o sea, como estábamos diciendo, esa insatisfacción de, vale, ya he conseguido esto, estoy perdido, necesito ahora correr 200 o necesito hacer otra cosa, porque lo veo como muy hilado a distraerme, ¿sabes? De, he conseguido esto, ¿qué hago ahora con mi vida? O sea, necesito otra distracción. ¿Crees que puede ser durante un momento de tu vida ese tu objetivo sin que lo enfoques de esa manera? Como de... Pero una vez conseguido o mientras lo haces. O mientras lo consigues. No, ser una persona que tenga una actitud ante la vida que por mucho que tu objetivo sea correr 100 kilómetros, quizás tu objetivo lo consigues, Ujú. pero por cómo te tomas la vida no sientes esa insatisfacción de necesitar otra cosa concreta, pero igual dentro de 3 meses ves que yo qué sé, que hay una carrera en Texas de 300 y dices, pues la quiero hacer. Y te pones a trabajar para correr 300. Vale. Pero por tu forma o sea, es tu objetivo en ese momento, e incluso te diría, centras tu vida en entrenar para llegar a correr eso, pero no sientes esa insatisfacción porque tu actitud no es... o
sea, no te lo tomas de esa manera como necesito estar centrado en algo sí o sí, ¿sabes? No sé, es que no sé si me estoy Bueno, explicando, dale. me ha venido esa pregunta. Pero... Sí, sí. Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que te has dado la respuesta tú misma. Porque te has ido otra vez a que tiene una actitud frente a ese propósito. Es decir, tiene un propósito anterior, que es, coño, yo voy a estar bien, consiga o no consiga los objetivos, ¿no? Ya, pero ¿y si tu objetivo en ese momento, Consiga o no, o propósito. sea, y le dedicas al final tu día a entrenar, Ujú. está siendo algo primordial en tu vida? No Pero estás sí- dedicándole tu día a estar mejor, estás dedicándole tu día a correr 200 kilómetros. Ya, pero es que tu realidad es que ya tienes esa actitud de estar bien, Es que no aunque... quepo, tío. Es que, ¿verdad? Es que Que no estoy con cabe. la barra en medio. Estoy con la barra en medio. No puedo echarme ni para adelante ni para atrás. Y estoy súper incómodo. Gracias. que digo que vuelve a ser esa idea. O sea, si tú no tienes esa idea de fondo de voy a estar bien, consiga o no consiga ese propósito, Ya. entonces ¿qué pasa? Que si no lo consigues, te frustras. Sí, es que lo estaba viendo más como actitud o como idea o forma de tomarse la vida y no tanto como propósito. Pero claro, si tú lo ves como que está primordialmente sentirte bien y después pues, lo que te apetezca conseguir, sea correr o lo que sea, entonces sí que lo entiendo como eso. Pero claro, yo lo había nombrado más, o sea, que es lo mismo, ¿eh? Pero yo lo había dicho más como actitud o idea, pero claro, al final acaba siendo el propósito. O sea, si lo nombras así, claro, es lo mismo. Muchas gracias, Suria, por el follow. Hola, Suria. Ha sido follow, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Genial. Pues ya está. Hasta aquí el directo. Hasta aquí el directo, ¿no? Iba a preguntar otra cosa yo. Y es... ¿Tenemos que tener siempre para vivir un propósito? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por No eso sé qué pensáis por eso vosotros, cuando pero yo son creo que sí. o sea, cuando son finitos y terminan, por eso ese momento hasta que encuentras otra cosa estás como perdido. Tendría sentido. Sí, y que si no lo consigues te frustras. Quizás es una de las cosas peores, ¿no? El que los propósitos finitos, insisto, no dependen tanto de mí, sí que dependen de más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he visto mucha gente frustrarse, tremendamente frustrado, ¿no? Durante media vida o toda su vida, porque querían sacar unas oposiciones a algo y no lo conseguían. Porque claro, no depende solo de ti. O sea, de ti depende poder estudiar, tal, pero es que hay 80.000 personas más. Con lo cual, bueno, pues, por ejemplo, ahora mismo lo de correos, ¿no? Que eran 8.000 puestos y 84.000 personas que se presentaban. Pues, hombre, sí, es verdad, hay 8.000 puestos, ¿no? Pero está ahí, no depende solo de ti. No depende en cuanto a decir, si te sabes todo esto, sí o sí, Sí, lo entras, tienes. 100%. No, no es así. Ahí, si te sabes todo esto y por lo que sea, hay alguien que ha pintado en rojo, yo qué sé, porque en en alguna forma hay que crear una selección, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo seleccionas? Es que yo creo que también el concepto de propósito. No, que ahora leemos. Que Vale. cosas. Que el concepto de propósito está un poco distorsionado en cuanto a que está muy limitado. O sea, yo creo que se entiende muchas veces, tienes que buscar tu propósito cuando acabas la ESO o bachillerato, como que propósito es eh, o bien a qué te quieres dedicar, o bien qué quieres estudiar, o bien quiero formar una familia, como cosas muy concretas, ¿sabes? Y no se entiende como simplemente la actitud con la que me quiero tomar la vida en general, qué quiero mejorar, qué quiero, lo que sea. Y siempre, o sea, una actitud para tomarte las cosas, tu manera de enfrentar las cosas, hacia dónde estás yendo, siempre vas a tender hacia un lado. O sea, sea hacia uno, sea hacia otro, siempre vas a ampliar tus conocimientos hacia un lado, tomarte las cosas de X manera. Entonces todo eso lo has ido formando. Y eso al final ha ido siendo tu propósito. Lo hayas reflexionado o no lo hayas reflexionado, igual Sí. simplemente lo has adquirido porque es lo que has visto a tu alrededor y ya está, pero ha sido tu propósito. Desde el momento en el que como que se entiende como propósito simplemente eso, la carrera o el trabajo, como cosas muy a futuro, muy así, pero realmente una actitud ante las cosas y una manera de vivir la vas a tener siempre. Sí, o sea, yo
creo, bueno, con la pregunta que he hecho, sí creo que hace falta propósitos constantemente. De hecho, por eso creo que tiene sentido el frustrarte o el sentirte como un poco perdido cuando ya lo consigues. Un tiempo después de conseguirlo, claro, cuando dejas como de disfrutarlo y necesitas otra cosa. Y creo que al final el propósito en general que se te queda si no lo piensas mucho, o sea, si no tienes una reflexión de decir, vale, pues este va a ser mi propósito tal, creo que lo último, o vamos, lo último, como tu punto de la pirámide por el que todo pasa, es el dinero. En plan, conseguir dinero porque, a ver, es la felicidad entre comillas porque piensas que consiguiendo dinero vas a estar más contento, ¿sabes? Y O más feliz, atención pero también. El tener un marido, el tener un no sé qué. sí, Yo lo pienso mucho en los matrimonios que llevan toda la vida juntos y te has limitado toda la vida a ser, sobre todo, me pasan por la cabeza las mujeres, de a ser una mujer hecha y derecha, te has dedicado a tu marido y tal, y tú piensas en separarte de su marido y la frase que dice todo el mundo es ¿y qué hago yo ahora? ya, ¿y dónde voy? ¿Sabes? Sí. ¿Qué es mi vida sin esto? Entonces sí que creo que es mucho el dinero y también lo que te hayan inculcado, que pueda ser una atención o ser una mejor mujer o lo que sea. La cosa es que el problema que veo no es tanto lo que sea, sino que no lo sueles saber. Ya. En plan, te vas moviendo un poco como por instinto, de alguna manera, pero no de una manera reflexionada de decir, vale, mi objetivo, o sea, creo que aunque tu objetivo sea ganar pasta, si tienes claro de verdad que tu objetivo es ganar pasta, pues mucho mejor que si lo haces sin darte cuenta, ¿sabes? De, vale, voy a hacer todo lo posible para ganar todo el dinero que pueda, ¿sabes? Que hay gente que lo tiene muy claro. Creo que en esa situación sigue siendo mejor que no lo sepas, Pero y ¿sabes? ganar todo el dinero que puedas no es un propósito Infinito, porque Claro, siempre puedes ganar más. claro. Pues no sé. Yo diría que no, Sí, claro, pero ¿por qué? porque físico. Pero no se acaba. El dinero puedes se acaba. ganar. La máquina del dinero se El acaba. dinero No, no es tú siempre infinito. puedes ganar más dinero. Pues Eso se llama inflación, Carla. sigue siendo finito, es decir, Bueno, si tienes todo el dinero del mundo. podrías no tener ya más dinero, entonces ya te empiezas a frustrar, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que llega un punto en el que la gente dicen, y esto es un estudio que está hecho, que cuando ya ganas tanto dinero, ya no quieres dinero, ya quieres poder. O sea, ya quieres Claro, tener porque ya lo cambias. esa sensación de, es que puedo hacer esto. O sea, puedo matar a una persona si quiero. Encargo a un tío, le doy 1 millón de euros porque me sobra por todos los lados y si quiero, mato a otro, ya está. ¿Por qué? Eso, no sé, ahí os he hablado a veces de esta película, ¿no? De 8 milímetros o asesinato en 8 milímetros, no me acuerdo. Es que hay una española y otra 8 que millas. es, No. La milla verde. no, 8 milímetros. Entonces, no. Asesinato en Asesinato en Express. Orient jugando a Express. decir me nombres parece. de películas al De- azar. Sí. de este, ¿no? De Nicolas Cage y demás, ¿no? Entonces, me llamó la atención. Me llamó la atención, ¿no? Porque hay una pregunta que se hace, espero no hacer mucho spoiler con esto. ¿Cuántos milímetros? ¿Qué ocurre? Pero ¿por qué hacen esto, no? O sea, como diciendo, pero qué locura hacer esto. Yo qué sé, crear un vídeo donde se nota cómo maltratan a una persona y la acaban acuchillando, matando, bueno, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Bueno, matándolos más, pero quiero decir, antes de eso, la cantidad Sí, de tortura, barbaridades sí. y eso que hacen. Dicen, ¿pero por qué se hace esto? ¿no? Y la respuesta es, dice, porque pueden. Porque pueden, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es así, es decir, cuando tú ya tienes tantísimo dinero, bueno, y lo hemos visto, también lo hemos comentado en otros programas y demás, ¿qué hace una persona jugando a tirarse agua con champán que cuesta 1.000 y pico euros cada botella, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pero si estás jugando para mojarte, eso con agua se hace, o por lo menos con un cava barato también, es lo mismo, ¿eh? Sí, no, pero con champán, que era carísimo el champán a su vez, ¿no? Y claro, dices, ¿por qué lo hacen? O sea, simplemente porque pueden, o sea, no es ya... Pero es, no tiene ninguna- es al final la pirámide de Maslow. Al final, si Uy, eso lo he cubres, estudiado. si cubres Oye. todas las necesidades que tienes, al final, ¿para qué vives? O sea, si al final, si lo has cubierto todo, no tienes ningún propósito. Es lo que decíamos antes. Y si estás sin un propósito, sin un rumbo, pues
al final lo que te sale es hacer la mayor tontería posible con el dinero que tienes. Claro. Que supongo lo que yo iba a contestar antes también. Que, bueno, que lo dijimos, ¿no? También en uno de los programas que hemos estado hablando de los propósitos. Lo de, si no se tiene propósito, vas a la deriva un poco. Es decir, va por ahí. Y en lo que habéis dicho antes, que también quería decir alguna cosa sobre, dice, vas por inercia. Bueno, no, habéis dicho Con lo de que no sabes cuál es tu propósito, pero como que lo Sí, pero habéis dicho, vas por intuición. No, intuición no. Pues lo que tenemos como vas animales. actuando. Sí, por intuición, he dicho por intuición. Por instinto. Instinto. Ah, pues Vas no por había dicho instinto. intuición. Que vas por instinto, ¿no? Ahí he dicho. No, vas por inercia. Pues si por instintos que somos como animales que tenemos que hacer eso. O sea, que parece ser que ya está en nuestra genética, ¿no? Pero no. Esto va por inercia. Es decir, la gente estudia porque por inercia, y además ya lo sabemos todos, ¿no? Que hay una cierta edad que si te preguntan por tu hijo, dice, ¿qué está estudiando? ¿No? Dependiendo de la edad, ¿no? No, o ya no te preguntan qué estás estudiando, sino que te dicen, ¿qué tal Pedro? Y tú, bien, está en medicina. Sí. ¿Sabes? O sea, no es que te pregunten directamente por eso. Pero sí que te preguntan de algún modo, como queriendo saber dónde está, o no, o si ya o ya tiene trabajo, o ya tiene novia, se ha casado, tiene nietos. Es decir, como diciendo, ya han tenido hijos. O sea, es como que todo está como por inercia, más que por instinto, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues como todo, yo analizo y si yo viera que hay una felicidad enorme, ¿no? Entre la gente y cosas de estas, pues yo diría, pues está bien el asunto este, ¿no? Pero insisto, y sé que no es todo el mundo, que hay gente que está feliz, que está muy bien, matrimonios que están muy a gusto, juntos, gente que está muy a gusto con su trabajo. Es verdad, si nadie dice que no. Pero evidentemente aquí lo que estamos intentando siempre es encontrar cómo mejorar. Lo que ya está bien, pues está bien. El Sí. problema es que hay mucha gente que no está tan bien. Y porque Muchísima. nosotros mismos, joder, si hablando de esto, yo mismo me pongo a mirarme y veo, o me ha pasado muchas veces lo del tema de los objetivos finitos. Que eso, que a mí, yo he tenido situaciones de conseguirlo y después de un tiempo decir, coño, ¿y ahora qué es lo que toca? ¿Sabes? O el otro día cuando estábamos dando la charla esta a los que van a ser monitores, que estaban terminando, que igual estaban terminando de estudiar y tenían un poco la sensación de, hostia, ¿y ahora? O sea, ¿dónde está el esquema de ahora que termino de estudiar qué tengo que hacer? ¿Sabes? En plan, ¿a qué conserje tengo que ir para que me diga dónde tengo que ir a conseguir trabajo? O lo que sea, ¿sabes? Como que se pierde un poco el rumbo en ese momento porque se acaba como la línea de guía, por decirlo así. Y con lo que decías de lo del dinero y el poder y tal, que el otro día lo estoy hablando con estos y ya leo un poco, que han hablado antes, que se lo comenté con lo de Españoles por el Mundo. ¿Os acordáis? De lo de Mónaco, que os lo dije ayer. Madre mía, lo estaba viendo y me acuerdo que le dije a mi madre, joder, me estoy poniendo malo del el dinero que tiene esta gente y de la actitud que tenía, porque había una señora que decía, le preguntaban como que qué hacía ahí y decía que buscar un marido y que cuáles eran las condiciones y decía que tuviera clase. Y le dice el entrevistador, ¿y dinero? Y dice, obvio, dinero también. Y dice, pero tú no tienes dinero. Y dice, sí, tengo mucho, pero quiero más. Y dije, pues sí, pues claro, ya está. ¿Sabes? No, o sea, tanto esa señora como luego los tíos que entrevistaban daba igual, ¿sabes? Quién fuera. O gente muy, muy joven, en plan, más joven que yo, que estaba ahí chuleando del vestido, de no sé qué, del bolso, de que ahora se iba a un reservado a gastar no sé cuántos miles de euros en una botella. Y le dice, ¿ni de qué trabajas? Y dice, no, de mi madre, me lo da mi madre todo. Me trata muy bien y yo, perfecto. Genial, ¿sabes? Y me llamaba la atención que eso era como lo de en ese caso, lo del propósito infinito que estábamos diciendo, ¿no? El dinero es un propósito infinito, porque al final te da más dinero, pero bueno. Y nada, me llamó la atención, porque es como un mundo tan diferente. Lo veo como algo tan extremo a lo que yo vivo, pero de igual manera que alguien que no tiene nada de pasta puede ver como extremo lo que yo vivo, ¿sabes? Que al final estamos como un poco en el medio y luego hay extremos que hacen cosas que para ellos son normales, como en este caso, pues, yo qué sé, eso, gastarse en una noche 10.000 pavos, ¿sabes? Yo qué sé.
y es una noche que han salido a tomarse algo, ¿sabes? Es como nosotros tomarnos una Coca-Cola, pero a lo mejor nosotros gastarnos 3 euros en una Coca-Cola para otra persona dice, hostia, Ya. eso es muchísimo. Sí, sí. Y bueno, voy a leer, que han Venga, hablado aquí mucho. vamos a ver qué Dale. Dice, el público nos dice. bueno, lo de Miguel, bueno, lo leo, pero era de antes que lo hemos resuelto. Pero entonces tu objetivo no es ser mejor corredor, sino dar lo mejor de ti en cualquier circunstancia. Luego Laura nos dice, y también el problema que veo es que si tienes un propósito finito, pero nunca alcanzas esa meta, entras en mucha frustración. Pero si es algo infinito, lo vas mejorando día a día, no hay una meta que puede ser inalcanzable. Iris dice, a mí me parece importante hablar de la actitud porque creo que si no tenemos una actitud constructiva, podemos entrar en bucle y solo querer objetivos finitos, materiales y así sentirnos mejor. Y Manuel nos dice, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y eso, opinad un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de muchas cosas. Opinad. A ver, ¿Cuántos hay? no, bueno, es que hay Hay algunas que 14. ya hemos contestado. Sí, sí, Como hemos lo contestado de- la mayoría. En cuanto a lo que dice Iris, pues no sé, pero que lo explique un poco más ampliamente, pasa hasta aquí. Sí, se la ve con ganas. Tienes un micro, ¿eh? Hostia, no lo había visto. O sea, Está tirada en pensaba el que era un sofá. cojín, para que os hagáis una idea. Está muy lejos. Pablo creo que se Está viniendo. nos está diciendo que no gritemos, que se Pablo, va el sonido. para algo te pagamos, Pablo, regúlalo. Remasteriza, Pablo, Este. remasteriza, haz tu trabajo. Este de aquí tiene que ser. Remasteriza. Hazlo del sonido, Pablo. ¿Qué pasa, Iris? ¿Te da vergüenza salir en cámara? No me pises el cable, por favor. Que, a ver, yo lo que me refería con la actitud es que creo que si nuestra mirada tampoco está en la actitud, tú puedes tener un propósito infinito, pero tener una actitud de mierda. Y yo no puedo conseguir un propósito infinito si mi realidad actual me hace tener me hace tener una actitud de mierda. Sin embargo, con algo material veo como que mi actitud puede cambiar más fácil porque veo realidades tipo, quiero llegar a pesar X peso. Y obviamente hago cambios que por mucho que esté replicando todo el día, pues no estoy comiendo chocolate, no estoy comiendo lo otro, no estoy comiendo lo otro, al día siguiente veo que he bajado peso. Genial, tengo una recompensa. Por lo tanto, mi actitud ahí pues no es la mejor del mundo, pero estoy consiguiendo mi propósito finito. Y lo que veo en los propósitos infinitos es que como tengas esa misma actitud, no llegas a ningún sitio, estás en un bucle de es que no voy a avanzar. Claro, pero es que tú estás planteando un propósito como si no tuvieras como propósito tener una actitud positiva ante todas las cosas. Claro, es que hay mucha gente que puede ser así, hay mucha gente que puede querer bajar de peso y no tener una actitud positiva. Vale, pues entonces quiere un propósito finito, Sí. que es bajar de peso. Vale, pues ya está. Si esa persona es feliz así, pues allá ella, oye. Pero aquí estamos hablando de cuando tú tienes un propósito infinito, pues lógicamente puedes tener a su vez otro propósito, pero te sigues sintiendo bien. Es decir, vale, no he bajado de peso, sigue siendo depende de mí, pero bueno, depende de más cosas, ¿no? Como, insisto, tiene una gran dependencia propia tuya, pero a su vez también depende de tu estado anímico en ese momento, que lógicamente si tienes unas sensaciones mucho mejores contigo, vas a tener menos dificultades para bajar de peso que si tienes ansiedad o tienes poca valoración de ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va siempre unido. O sea, siempre que ponemos un propósito finito, hay una probabilidad de frustración. Porque Yo- no se da. Que yo iba a decir que estábamos enfocando, o sea, que entiendo lo de que un propósito infinito sea mental, pero que lo estamos enfocando como que siempre que tengas un propósito infinito te vas a sentir bien o te vas a sentir cada día mejor contigo mismo, tal, siempre y cuando eso sea, porque claro, también es mental ser cada día más egoísta o ser cada día más... bueno, es que claro, si ya quieres tener como cosas materiales para ti, no. Pero como tal, por la otra parte, también puede ser tu propósito y ser infinito, ¿sabes? Si yo quiero ser cada día más egoísta, es algo infinito. Y no sé si me va a hacer sentir bien. Bueno, yo creo que no, Entonces, pero... ¿para qué quieres tener ese propósito? No, yo creo que no. Digo, No, digo, cualquier persona.
¿Para qué va a querer Pues es que- tener un propósito para no sentirse bien? No, yo creo que no me va a hacer sentir bien. Digo que hay otras personas que si lo eligen, entiendo que igual piensan que les va a hacer sentir bien. Igualmente es un propósito infinito, entonces. No, yo no lo veo ahí como infinito, insisto, porque el ser egoísta eres material. Es material. Hay un momento que más no puedes ser ya. O sea, no. A ver qué haces. A no ser que, insisto, sea un propósito distinto cuando decir, quiero tener cada vez más dinero. Pero ser egoísta, insisto, yo creo que también tiene un límite. Es decir, ya no se puede ser más egoísta no puede ser. No sé si me explico. Y no puedes ser más egoísta y sin embargo sí puedes ser más altruista o dar cada día más amor. Y no puedes ser cada día más manipulativo o ser cada día más... Dar más odio. Sí, sí que puedes, ¿no? Más manipulador. Bueno, cualquier adjetivo que quieras poner, he dicho eso, pero... En vez de más Como amor, si más voy odio. a ser una persona manipulativa a más no poder. Por ejemplo, A ver, Bueno, puedes hacerlo. puede ser que te pongas ese propósito, ¿no? Venga, voy a Por ser cada eso vez que- más manipulativo. Sigo creyendo que llega un punto en el que tú ya no puedes más. ¿Por qué? Porque las personas llegan a un momento en el que ya no te aceptan. O sea, ya no aceptan esa parte, ¿no? Decir, no, perdona. Ya has llegado a un punto de egoísmo que conmigo no, ¿eh? ¿Me Y así explico? sí son las consecuencias que te pueden pasar, Claro, claro. yo lo que veo, o sea, puedes ponerte como propósito, aunque creo que nadie se lo pone como propósito, pero bueno, podrías ponértelo, Yo ¿no? creo que la gente piensa que, o sea, ve como malo el egoísmo y aún así lo hace. O sea, lo hace sabiendo que no le va a hacer bien. Bueno, es que, a ver, el egoísmo es un sistema de defensa que tenemos, ¿no? Cuando no tenemos realmente una sensación de nosotros mismos suficientemente altruista, bueno, más que altruista, incluso diría de autoestima. Entonces, claro, cuando tú no tienes autoestima, pues es como pensar que no tienes nada. Por lo tanto, en ese momento es como que necesitas todo. Y lógicamente tienes una actitud egoísta porque tienes que cubrir todas esas necesidades que tienes de necesitar todo. Entonces, es un sistema defensivo, pero en el fondo las personas, por muy egoístas que sean, siguen siendo personas frustradas, siguen siendo personas que tienen miedos, que tienen una sensación de, no sé, de mierda, por así decirlo, ¿no? Y que por eso son egoístas, o sea, Sí, sí, porque claro. necesitan al menos tener la sensación de que no pierden lo poco que podrían conseguir, ¿no? Esa es un poco la realidad, pero no se dan cuenta, pero porque no se pueden dar cuenta, porque no tienen ¿cómo se dice? Un contraste de decir, bueno, ¿y cómo me siento yo siendo altruista, no? Pero altruista auténtico, ojo, ¿eh? Para ser altruista, lógicamente ya tienes que tener unas sensaciones de mucha seguridad. O igual sí se dan cuenta, pero no tienen la suficiente autoestima como para aceptar que están siendo egoístas, ¿no? o que está mal. Claro. Eso por un lado, ¿no? O sea, ellos se sienten más protegidos, vamos a decirlo así, ¿no? Siendo egoísta, como te sienten como más protegido. Pero en el fondo pues eso, hay un fondo de insatisfacción propia, personal, por eso eres egoísta, ¿no? Porque crees que no sé cómo decirte, o sea, es como alguien que tiene una ansiedad tremenda, ¿no? Y ponemos aquí un plato de patatas y está todo nervioso y se come todo lo que puede porque cree que si no, él va a estar mal, no sé si me explico, ¿no? Mientras que la persona que se siente satisfecha, bien alimentada y cosas de estas, pues lógicamente dice, bueno, pues si puedo comer algunas patatas las como y si no, pues ya Pero está. siempre ya. insatisfacción. Yo creo que muchas veces, o la mayor parte de las veces, es educativa. Te educan a que tienes que tener más dinero, que tienes que tener ciertas cosas, y al final son actitudes egoístas. Que nadie va a decirte, esto es una actitud egoísta porque en la sociedad está mal visto el egoísmo, curiosamente. Pero, o sea, no creo que sea... Que evidentemente es porque la gente está mal, pero no veo dónde empieza ahí la cosa, si en la persona está mal o en la persona ha sido educado en eso y por tanto lo hace. Es como el huevo y la gallina, Ya. no sé dónde empieza. Yo es que entiendo que la persona no tiene nada que ver con el individuo, digamos, como ser viviente, ¿no? Como alguien que está aquí sobreviviendo. Entonces, la persona no se le educa, sobre todo al humano, no se le educa en
digamos, esos dones que tiene, que provienen, ¿no?, de alguien que tiene amor, que tiene bondad, que tiene capacidad, para tener autoestima, que tiene capacidad para ser autónomo. No se educa en eso. Entonces, claro, como no se educa en eso, la persona, yo diría que queda muy poco desarrollada como persona, ¿eh? Ahora, como ser sobreviviente, pues sí, pero vamos, es que un sobreviviente también es un animal. Es decir, que no diferencia mucho en ese sentido. Entonces, si te educan en esa cosa de que al final tienes esa ansiedad, tienes esa sensación de que nadie te quiere, ¿no? Porque se enfadan cada 2 por 3 contigo y porque no has sacado las notas y entonces te han echado una bronca del carajo y no sé qué. Pues claro, ¿qué ocurre? Que tú no tienes esa sensación de poder interior, de amor a ti mismo. Porque lógicamente dices, pues qué malo soy, ¿no? Entonces, claro, te entra la ansiedad, te entra esa sensación de que no eres casi nadie o eres alguien porque mira por dónde no porque tú lo eres ya en sí, sino porque has conseguido algo, o sea, un objeto, llámese dinero, llámese que tienes yo que sé, una carrera que te cagas, llámese que tienes pues no sé, unos mejores futbolistas o que has conseguido tener una novia que todo el mundo se le cae la baba con ella, ¿no? Todo eso sigue siendo algo externo a ti. Pero todo eso se acaba, insisto. Todo eso se acaba. O sea, hasta la novia que es maravillosamente, que todo el mundo se le cae la baba, llega un momento que también se acaba. Y bueno, pues más que hacerse la baba, cambia la cara. Sí. Vamos a leer. Nos han preguntado cosas. Vale. Nos dice Johnny, yo creo que hay que diferenciar entre propósito, que puede ser más a largo plazo, y objetivo, que se puede desmenuzar en pequeños pasos. Bueno, ahora vamos con eso. Iñaki dice, ¿cómo deberíamos enfocar los propósitos infinitos para que no nos frustremos al no conseguirlo? Porque si es infinito, evidentemente no lo conseguiremos. Y luego Johnny... ¿Qué? Sí. Y luego Johnny responde, al final los objetivos me llevarán a cumplir ese propósito o meta. Aunque claro, también es cierto que un propósito en sí mismo es un concepto que puede llegar a ser frustrante si no es realista o si solo se piensa en ese propósito sin disfrutar del proceso o sin tener pequeños reforzadores en el proceso. Claro, a ver, yo creo que lo que dices de objetivo es un poco depende de la definición. Sí que es verdad que he escuchado a veces que los objetivos son como pequeños pasitos que hay dentro de un propósito, ¿no? Para conseguir algo, que ahí estoy de acuerdo. Y luego con lo que decía, bueno, también estoy de acuerdo con lo que has dicho de que si no se disfruta del proceso, a la mierda. O sea, yo creo que te vas a frustrar sí o sí si no estás disfrutando del propio proceso de conseguir algo, porque creo que lo bonito está precisamente en ese conseguir algo. ¿He entendido, Raúl? Yo también. Viaje antes que destino, como dice Brandon Sanderson en su libro. Lean a Brandon. Y luego es que, Iñaki, creo que el hecho de tener un propósito infinito era lo que decía antes. Lo estás consiguiendo todo el rato y no lo consigues a la vez todo el rato. Es decir, consigues estar mejor, pero eso no implica que sea tu máximo en cuanto a estar mejor. O sea, vale, estoy mejor que antes. Y ahora voy a ver cómo puedo estar mejor incluso de lo que estoy ahora. Pero eso no me hace que me frustre. No sé si me explico. Es como que lo consigues, pero sigues teniendo que mejorar siempre. Y como tienes que mejorar, pues vas consiguiendo esos pequeños pasos que vas dando, te vas sintiendo cada vez mejor y lo vas cumpliendo a la vez que te falta por cumplir. No sé si me explico bien o estoy de acuerdo con lo que o sea, digo. si tu objetivo al final o tu propósito cada día es sentirte lo mejor que te puedas sentir, tener la máxima autoestima que puedas tener en ese momento o crecer lo máximo que puedas y enfocar las cosas acorde a eso, siempre vas a estar bien porque es lo que estás haciendo al final. O sea, cada día vas a estar lo mejor que puedes estar ese día. Sí, si no, además, vamos a ver, en principio a lo que han dicho lo de los objetivos, ¿no? Si son objetivos que te llevan al propósito, pues entonces bien, claro. Es decir, pero siempre entender que el propósito final nunca debe ser finito, porque muchas veces esos pequeños objetivos es porque me llevan a una meta y mi meta significa que he acabado. Entonces, claro, es como una vuelta ciclista, ¿no? O sea, pues sí, cada día, o cada vuelta que hay, pues según vas pasando por ciertos pueblos,
vas teniendo, lógicamente, objetivos, ¿no? Pero cuando llegas a la meta se ha acabado. Ya, ese día y ya está, ¿no? Entonces, claro, qué objetivo puedo tener si mi propósito es estar mejor conmigo mismo cada día, a pesar de las circunstancias que me pueda poner la gente? No sé cuál es, porque está ahí. A la otra cosa es decir, bueno, ¿qué cosas tengo que trabajar? Una de ellas, a lo mejor un propósito o un objetivo tiene que ser en este caso, pues quitarme de esos pensamientos que tengo, ¿no? Porque a fin de cuentas, según pensamos es como sentimos, por lo tanto, nuestra vida realmente, diríamos, es según pensamos, ¿no? O sea, si yo pienso algo que está mal, pues lógicamente me siento mal. Si algo pienso que está bien, pues me siento bien. Entonces, un primer punto siempre son los pensamientos, claro. O sea, si tengo como propósito, como primer objetivo, quitarme los malos pensamientos, ya también es un propósito de narices, ¿no? Porque Pensamiento y sentimiento, ¿lo hemos hablado ya o no? creo que sí, que ya hemos hablado de cómo hay una Directo. rueda de que según pienso, después me siento, y según me siento, pues así actúo, y según actúo, se me Sí, sí, genera... es que no me acuerdo. O sea, Próximo directo. es que creo que me suena que lo hemos hablado, pero al principio. Sí, ¿Sabes? creo que fue muy al principio, los primeros directos que Cuando no había. éramos mainstream. Si no, bueno, claro, en nuestras reuniones sí que lo hemos hablado Claro, muchísimo. sí, Sí, en pues nuestras me reuniones. refiero aquí, pero no sé. Y lo que decía Iñaki, pues, bueno, es un poco lo que has dicho tú, ahí me uno totalmente a lo que has dicho. Si mi propósito precisamente es estar mejor conmigo mismo cada día, pues si es que hoy no he estado mejor, comprendo que tengo algo que trabajar, por lo tanto sigo en el propósito, porque tengo que hacer un trabajo, tengo que trabajar algo que me haga, yo qué sé, hoy me he encontrado con, ha venido un jefe nuevo, por ejemplo, y ha venido con unos aires de yo qué sé qué, que ha hecho que todo se tambalee, ¿no? Incluso mi bienestar, que yo estaba ya como, había conseguido estar como bastante bien, ¿no? Mi empresa, lo que fuera, se ha trastocado. Vale, pues como tu propósito es precisamente estar mejor cada día contigo mismo, esto es una prueba más simplemente, decir, venga, pum, es un nuevo reto que se te ha puesto ahí para ver cómo realmente eres capaz de estar bien a pesar de que ha venido este jefe nuevo que es un poco, yo qué sé, como quieras ponerlo, ¿no? O no muy amable o como lo quieras poner. Con lo cual, sigue ahí el propósito. Y como la vida sigue y como cada persona realmente tiene una situación X que te va a poner probablemente una serie de dificultades, quizá, pues lógicamente el que cada vez que hay alguien que te pone una dificultad, tú seas capaz de saber cómo estar bien, significa que tengo que hacer un trabajo con esto nuevo que hay porque no me he sentido tan bien y a su vez te das cuenta que cada vez eres más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya eres capaz de estar bien y sentirte bien a pesar de que la persona que tienes enfrente es de lo más raro o de lo peor que te has podido encontrar en tu vida. Entonces, claro, es como que no acaba nunca y además que es como que siempre tienes algo más que hacer y eso a mí por lo menos siempre me ha dado mucha alegría. O sea, esa sensación que yo he tenido ya desde hace muchísimos años de, uy, es que tengo todavía mucho que aprender, pues me mantiene con ilusión, ¿no? Porque creo que tengo mucho que aprender. Y me da igual que tenga que aprender de un menor, de un pequeño, de un extranjero, o de un religioso, o de un ateo, o me da igual. O sea, me parece que tengo mucho que aprender porque cada persona realmente tiene un ángulo de visión de las cosas que me enseñan. Luego lo elegiré o no lo elegiré, eso ya es otra cosa diferente, pero me enseñan y aprendo cuál es su circunstancia, por qué lo ve de una manera, por qué lo ve de otra. Y lo bueno que tiene esto es que se te amplía de tal manera tu mente, tu cerebro, pues que sufres menos, claro, porque comprendes que la vida no es como tú dices, la vida es según el enfoque que tiene cada persona y que cada valor que pone la gente es tan válido como puede ser el mío. Y gracias a Dios, vamos a decirlo así, se me ha borrado en mí
pues los patriotismos, los religionismos, bueno, pues todas las cosas estas que parece que lo que yo vivo es que tiene que ser lo mejor. Y tengo que defenderlo a muerte para que no haya nadie que no haga una cosa lo mismo que hago yo. No sé si me estoy explicando, sí. ¿no? También ahí os estoy de acuerdo y con lo que decía Carla, creo que lo apuntaba antes, que el hecho de querer estar mejor contigo mismo cada día no quiere decir que no tengas momentos de dificultad o momentos en los que estés peor. Y ya está. Y en ese momento en el que estás peor, eso sigue siendo estar lo mejor que puedes en cada momento, aunque te toque estar peor. ¿Sabes? Que no es como tengo que estar súper feliz todo el rato o eufórico, ¿sabes? O bollante ahí de alegría y tal, porque evidentemente es un proceso que tiene una serie de dificultades porque estás en continuo crecimiento. Entonces eso, a lo mejor aparece algo en tu vida que en ese momento no puedes superar. Igual que cuando superas algo, es como que guay y siempre aparece algo a lo que poder enfrentarte y estar un poco mejor y ser un poco mejor. Entonces, creo que es bueno también que eso, que, joder, que hay veces que vas a estar peor, porque ya está, y no encuentras una solución a algo, o eso, te ha parecido justo una situación nueva que ha sido muy chocante y no has sabido bien cómo recibir, o yo qué sé. La cosa es, vale, quiero estar mejor, aun con esta situación complicada. Vale, pues voy a ver cómo hago para poder trabajarlo. Pero que no es como, ya está, voy a estar mejor cada día y aquí cada día voy a ser más puto amo, ¿sabes? En cuanto a super euforia y tal. Que creo que muchas veces se entiende eso y tampoco es por ahí. Buena, Zazu. Llegas un poco tarde, tío, pero Hola, Zazu. y eso, en mi opinión. Sobre todo es que tienes trabajo por delante. Es que, a ver, con los propósitos infinitos, es que tienes siempre algo que hacer. Hay algo más que tienes que hacer. No se acaba nunca. Y lo bueno que tiene es que como nunca se acaba y tienes trabajo por delante, sigues trabajando, pues lógicamente cada día estás mejor. O sea, que eso es una realidad. Y esto sí que os lo digo desde mi propia vida, ¿no? Desde mi propia realidad, desde lo que yo he vivido, de cómo cuando yo ya empecé a tener ese propósito, ¿no? Fundamentalmente decir, bueno, soy una persona que quiero desarrollar el amor que toda persona tiene dentro. Para dos cosas. Una, pues porque creo que es muy importante tener autoestima, porque si tienes autoestima no reclamas nada a la gente. Por lo tanto, todos estos juegos que suele haber de manipulación, bueno, peor todavía cuando vamos a violencia, bueno, a cosas mucho peores, ¿no? Vamos a decirlo así. Todo eso, pues no lo reclamas, no es una cosa que tú luches por conseguirlo, pues porque tu lucha está en tú ser cada día una persona con más autoestima. Es decir, que celebras cada cosa que se te da, pero no hay nada que exijas, ¿no? Que en definitiva eso es un poco el amor, ¿no? Yo te doy todo lo que tengo, pero no te pido nada que tú me des a mí. Digo el amor, no el noviazgo o yo qué sé, o las amistades estas que van un poco en bidireccional, ¿no? Además, la palabra lo dice muchas veces. No, pues esta persona pues me gusta mucho. No sé, y lo primero que preguntan la gente, y ya te corresponde. Es decir, que tiene que haber una correspondencia, ¿no? Si tú le gustas, ella tiene que gustar. Y al revés, si a ti te gusta, tú le tienes que gustar. No, el amor es amor. O sea, es como, bueno, yo tengo esto y te lo doy, pero no significa ni siquiera que tengas que cogerlo, ojo. Porque simplemente es un regalo. Amar es un regalo realmente, ¿no? Pero claro, todo esto, insisto, está ahí dando vueltas. Yo tengo ese propósito, pues ¿qué ocurre? Pues que evidentemente eso te hace estar bien. Es decir, amar todo lo que haces, amarte a ti y amar a todo a todo lo que te encuentras. ¿Qué ocurre? Pues como tienes que ir aprendiendo y a veces te encuentras con personas que te cuesta un montón poder amarlas, ¿no? Pues lógicamente, ¿qué significa eso? Que tengo trabajo que hacer, que tengo que mejorar. Y claro, a medida que esa persona que hoy me parecía dificilísimo de amar, por cómo se comporta, por las actitudes que ha tenido y lo que sea, mañana
sí que puedo hacerlo. Y entonces, como mañana sí que puedo hacerlo, soy algo más feliz porque esa persona ya no me hace estar mal. Entonces, parece esto una película así de ciencia ficción, pero de verdad que no es así. Es decir, que es una realidad que yo he vivido y que, como la he vivido, pues es posible. Es decir, el humano puede hacerlo, porque yo soy humano. O sea, no he venido así de las galaxias, ¿no? O sí, pero bueno, como todos vosotros, ¿no? Entonces, como yo he podido hacerlo, creo que lo puede hacer el resto de la gente, por lo tanto, lo que hago es que lo comparto, porque me parece que es una joya. O sea, el ser capaz de estar bien, el amar cada vez más, ¿no? El amar todo lo que haces, todo lo que ves, amar con quien te encuentras, amarte a ti, por supuesto, ¿no? De darte cuenta del amor que tienes dentro, de la capacidad que tienes dentro, de todo lo que puedes hacer. Pues os digo de verdad que es la maravilla más grande que puede haber por encima del dinero, por encima de los títulos y por encima de todas las demás cosas. Doy fe de eso. Como decía el Luisma, ¿no? ¿El Luisma? ¿Luisma era? ¿El de Aida? ¿Decía Luisma. doy fe? No me acuerdo. Doy fe. Luismi. Porque ¿Doy fe? Luisma, sí, Sí, porque el Luismi. él decía que era notario, entonces decía, Ah. entonces decía, doy fe. Genial. Qué buena sería Aida. Bueno, ahí se ha puesto. Un plot twist de Aida, ojo, ¿eh? Eso Sí. sería No, buenísimo. no. Aquí no hay quien viva. De aquí no hay quien viva, lo vamos a hacer, no os preocupéis. Ah, bueno. Sí, Y la que se avecina. Esos son muy buenos, hombre. y Hinchan. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna cosa más que nos hayan dicho? Nos No hayan han dicho preguntado. nada más. No han dicho nada más. Están ahí, pero no han dicho nada más. No sabemos si es porque están súper sorprendidos o están Claro, dormidos. Os han dejado puesto esto mientras han quedado dormidos. Sí, claro. sí. No, pero sí que personalmente creo que es un tema muy poco hablado y muy poco... Ha hablado Zazu. Ah, vale. Dice, ¿está bien dar consejos de autoestima a alguien que no tiene tanta estabilidad en ese campo sin estar en esa situación? ¿Me lo repites? Porque no... Sí. ¿Está bien dar consejos de autoestima a alguien que no tiene tanta estabilidad en ese campo sin estar en esa situación? Pues data me apunta al de Aquí no hay quien viva. Perfecto. apunto a qué? O sea, no entiendo si al podcast de Aquí no hay quien viva. Ah. El de este. no está en esa, o sea, en situación de tener autoestima. ¿Se refiere la persona que da el consejo o la persona que lo recibe? Creo que entiendo que es la persona que lo recibe, no está en ese momento de tener autoestima. O sea, Y por eso entonces, le está sí dando es el bueno, consejo. claro, sí es bueno dar consejo. A ver, creo que depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de cómo esté la persona de receptiva. Evidentemente creo que un consejo que le puedes dar a una persona que está en una situación de autoestima muy bajita y le estás ofreciendo algo o una opción en la que va a tener más autoestima, le puede venir muy bien. Pero claro, si es una persona que está súper cerrada a escuchar cualquier cosa, pues no va a servir de mucho. La verdad, entiendo yo. Yo es que entiendo que Porque no, puedes, que no se dan consejos. o sea, no puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Claro, es que Quiero decir, Correcto. Una cosa Sí, es- bueno, estamos entendiendo. No, es que la autoestima no se dan consejos. O sea, la autoestima la gente o quiere trabajarla o no quiere trabajarla. Ojo, ojo, espera, dice, me refiero a la persona que da el consejo nunca ha pasado por algo similar, Claro, o sea, que, Por eso que digo. tiene el conocimiento teórico, pero no... pero no lo ha vivido Claro, como no, tal. no. Es que esa no es el tipo de persona al que nosotros, bueno, le damos importancia, ¿no? Consejos, nada, ninguno. Ahora, vivencia, pues la que tú tengas, ya está. O sea, si es que yo no puedo dar consejos a las personas porque yo no sé si están en mi situación o no. Por lo tanto, lo que puedo decirles es mi vivencia, qué es lo que yo he encontrado, qué es lo que yo descubrí y se lo comparto. Pero una cosa es compartir y otra cosa es aconsejar. Yo aconsejar Bueno, si no me entiendes gusta aconsejar como compartir desde que a mí Sí. me ha venido bien algo, igual a ti te viene bien, entonces sí, porque creo que está entendiendo aconsejar como eso, simplemente el compartir que algo que te ha venido bien a ti, pues yo qué sé, he descubierto en Twitch estos directos o he quedado con esta persona que hablé con él y mira, me descubrió esta parte y quizá tú no estás en el punto, que es lo que estás planteando, de
hablando con esa persona, llegar a descubrirle quizá lo que te descubrieron a ti, pero sí le puedes decir, pues mira, yo hice esto, o yo vi esto en no sé dónde, o me leí este libro y me ayudó mucho. Entiendo el consejo desde esa parte. A mí me ayudó, es lo que te puedo decir ahora, quizá a ti también o quizá a ti no. Consejo es consejo y compartir es compartir. Sí, pero Es que se decir, pueden... consejo es, te aconsejo que vayas aquí. Eso es un consejo. Compartir es decir, yo fui aquí y me hizo esto. Punto. No, digo que creo que No te- lo no- está entendiendo como es. Claro. Vale, pero es que no podemos... Sí, aclaremos las palabras, pero que en decir ese una cosa caso... queriendo decir otra. Consejos, es que somos muy de consejos. Y precisamente por eso me gusta distinguirlo, ¿no? Somos muy de consejos. Casi todo el mundo lo que hace todo el día es dar consejos. Muy poca gente comparte. Es decir, yo viví esto, punto, ya te lo dejo. ¿Por qué? Para que lo sepas, que yo viví esto. Yo tengo un fisio. Y mira, este fisio, yo qué sé, a mí me ha ido genial. Ya está. No te estoy diciendo, te aconsejo que vayas a este fisio. ¿No? Yo te digo, yo tengo este fisio, por ejemplo, o yo tuve tal maestro y mira, yo qué sé, me enseñó muy bien, yo qué sé, el inglés, por ejemplo, ¿no? Con él yo aprendí mucho, pero claro, insisto, tú le compartes lo que tú has vivido, pero no puedes aconsejar porque tú no sabes si está en la misma situación que tú. Es decir, tú a lo mejor eres una persona tremendamente absorbente de todo lo que se te decía en inglés y a lo mejor la otra persona pues no, tiene más tensión, está más incómoda con su vida, lo que sea, y va y se frustra. Por eso hay que dejar siempre esa parte que a mí me ha venido bien. No significa que te crean que venir bien a ti. Ujú. A mí me ha venido bien. Y yo te lo comparto porque es lo que tengo. Es decir, si yo tengo un buen maestro de lo que sea, pues te lo comparto para que sepas que existe esta persona. Pregunta ante esto si aconsejar está mal. A mí no me gusta. Yo, es que el bien y el mal ya sabéis que no soy dueño del bien y del mal, por lo tanto, todo puede estar bien, ya está. Pero a mí no me gusta aconsejar, me gusta compartir. Compartir lo que yo he vivido, lo que yo he descubierto, pero creo que cada persona tiene que ir descubriendo sus propios caminos. Eso sí, es bueno que tú le hagas ver que hay un camino, no lo sé, para que él pueda ser más libre y pueda elegir. Pero aconsejar, a mí no me gusta por lo que estoy diciendo, porque es que no sé si la persona está en mi situación. Por lo tanto, para mí puede ser muy fácil hacer algo y a lo mejor para la persona es frustrante tener que hacer ese algo, ¿no? Ahora, se lo puedes decir para que sepa que existe, o sea, que está ahí. Pero la persona lo que tiene que elegir y luego ver en qué medida, oye, pues le está costando. Y otra cosa distinta es dentro de lo que sería este punto, es si la persona te pide ayuda. Si la persona te pide ayuda, pues tú le indicas. Pero no es que la aconsejes, sino que tú le indicas. Pues de la manera que, no sé, no sé, si alguien me dice, oye, ¿cómo voy a la plaza? Lo primero que tengo que preguntarle es, ¿pero vas andando en coche? Porque si vas andando, te puedes ir por un sitio, pero si vas en coche tienes que ir por otro sitio totalmente distinta, ¿no? Es decir, su circunstancia es muy importante. Es decir, volcarse en la persona, que eso es la compasión. Pero, insisto, para tener compasión significa que yo tengo que tener amor. No a esa persona concreta, sino a cualquier persona. Porque si así es como yo consigo saber qué circunstancia tiene esa persona, ¿no? Entonces, claro, según la circunstancia, pues le puedo indicar una cosa o le puedo indicar otra, pero le indico, insisto. Sí, y no siempre, y tampoco centrarlo, creo, en como lo que tiene que hacer la persona, que creo que muchas veces caemos en eso. Tú puedes, en cuanto a compartir, por ejemplo, una vivencia, tú no tienes por qué haber vivido lo que te ha hecho como estar bien con una situación, pero sí puedes haber vivido, por ejemplo, lo que no te ha hecho bien en algo. No sé si me explico, en plan de, pues yo he vivido esta situación y me ha venido de culo, ¿sabes? Yo, desde mi punto de vista, o sea, que muchas veces es como, ¿qué tengo que hacer para que la persona esté bien? Bueno, pues a lo mejor lo que tú conoces es que haciendo esto yo no me he encontrado bien, ¿sabes? Por ejemplo. Lo mismo. Y Vivencia. sigue siendo una vivencia que Claro, compartir sigue y que siendo puede ayudar, compartir tu claro. vivencia. Pues a mí esto no me fue bien. Y súper recta final. ¿Eso? Súper recta final, porque, o sea, ya ha pasado la recta final. Ah, perdón. Pero Como hemos nos han empezado un puesto- poco Nos han tarde avisado. también. Ha sido y cuarto. Hemos empezado Y un Sony poco 20 tarde ya. también, de todas formas. Sí, pero bueno. Que nos han por- puesto el cartelito. O sea. Pero, ¿qué está pasando? Uy, 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 uy. Creo
Creo que están jugando al Buscaminas, me parece. ¿eh? Sí, sí. Está con Minecraft ahí abierto. Están, No le veo la cara, están la dormidos ya los dos ya. No, hay uno que ni Sí, está. ahí está Braco ahí al fondo. Sí. Bueno, pues no sé si hay algo más. Nada más. Hemos contestado, si hay alguna cosa. De momento no. Si alguien tiene alguna duda, que la Que se diga. la pregunta a Rafa. Sí. Que Hasta mande luego, buenas una noches. carta al apartado de correos. Sí. O con bueno, con lo de que siempre, como siempre se dice, dejarlo ahí y ya nosotros miramos Sí. y entonces Dice, hablamos. dice Rubén que todo claro. Rubén. Ah, Zazu. sí. Vale. Que mi cabeza se ha ido a Rubén. Ya. Ah, no. ¿Yo qué? Pues eso, que si hay dudas todavía y queréis comentar cosas, que ya hoy tenemos que cortar eso, Ujú. pues que lo pongáis en. No sé dónde. O aquí en un comentario O nos, en un nos comentario que aconsejáis. os lo apuntáis en una nota y en el próximo directo lo decís. Dice Rubén Rafa que le ha gustado tu consejo XD. Le has hecho reír. Enhorabuena. ¿Será que no me río? No te digo. No, pero hay veces que... Sí, se ríe con cualquier cosa. Eso no es gracioso. Menos con Ernest. Vale, pues No, venga, pues Ernesto entonces ya nos despedimos, ¿no? Sí. O sea, pues como todos los días decimos, muchas gracias. ¿Tú qué haces aquí? Me estás enfocando a mí. Muchas gracias por estar ahí, por participar. Esperamos un día más que os haya servido para que estéis un poquito mejor y que el propósito que tengáis siempre sea eso, el de sentiros muy a gusto con vosotros mismos. No olvidéis que la única persona que va a estar siempre con vosotros sois vosotros mismos. Toma, a Chao. reflexionar con eso. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Mirad mi noches. micro, es una botella, chicos. Qué bien. Mira, parecemos los reyes.